paréntesis sobre ya sus preguntas. Mire, hemos tenido información de dos cosas muy delicadas. El fiscal Becerra, de mutuo propio, porque tiene la facultad para acusar o no acusar, de acuerdo a la Fiscalía, ha exonerado a más de 80 pederastas homosexuales. Estos pederastas fueron exonerados por él. Sus compañeros fiscales así lo han acusado y así lo han dicho. Yo creo que debe de haber organizaciones civiles, debe ser organizaciones o personas con suficiente entereza para que le exijan al señor gobernador de California y que se forme un comité dentro del Parlamento del Estado de California para que hagan una valoración de esas exoneraciones de más de 80 casos. Es muy raro que esos 80 casos de pederastia hayan sido exonerados por Becerra. Lo más importante es otra cosa. Se ha descubierto que el fiscal Becerra es un hábil manipulador de información. Ya tuvo denuncias y acusaciones de espionaje electrónico mediante hackers. Y qué curioso que la denuncia que tenemos es derivada de una página de internet. Qué curioso que haya creación de una página de pornografía infantil a nombre del imputado, y si ya este señor ha estado en la vorágine del espionaje electrónico con el manipuleo de hackers que están identificados, qué difícil le pudiera haber sido haber manipulado esto. Yo creo que dada su tendencia y su liderazgo religioso que tiene, de hecho Opus Dei, yo creo que esto viene a ser una consecuencia muy grave. Si la defensa, si algunos medios, si algunos organismos no gubernamentales que existen en los Estados Unidos se meten a fondo y sacan la información de esa investigación que se le hizo por espionaje electrónico al fiscal Becerra cuando era parlamentario, y esa denuncia fue hecha por sus propios parlamentarios, por sus propios representantes compañeros, tanto republicanos como demócratas, yo creo que van a salir mucha lumbre de eso. Yo creo que es muy importante. No de balde el señor ya no habla, ya no dice, ya no participa ni siquiera en el proceso. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Eso nos da una idea, nos da una imagen descalificativa del fiscal de las acusaciones. Y vuelvo a insistir, yo como abogado confío en el límite del principio de predictibilidad de la defensa. La defensa debe de tener elementos para poder obtener una exoneración. Los defensores se aventaron el consejo de decirle declárate no culpable, con lo grave que significa esto. Yo creo que nos da muy buenas esperanzas. Tenemos que entender que eso que estamos observando, que lo vemos en letras chiquitas, tiene más fondo de lo que imaginamos. Creo que vamos viendo. Perfecto. Esa es en sí mi concepción. Muy bien. Y por último, bueno, para antes, ¿qué punto de vista le merece el trabajo de la jueza? A ver, esto es bien importante. Volvíamos a lo mismo. Mire, nosotros en México estamos en una etapa de terrorismo judicial. Ahorita el señor presidente y el señor gobernador, etcétera, cuando suelten a alguien con medios legaloides, espéreme. Un juez tiene la obligación de aplicar la justicia en forma tajante y real. Y si no le parece, apelen, para eso hay tribunales superiores. Y si no le parece, que algo, pero no aterroricen a los jueces, llama terrorismo judicial. En Estados Unidos eso no existe. La señora juez da muy buen sabor de boca cuando públicamente en la audiencia le dice a la fiscalía, tráeme datos, tráeme pelos y señales, porque si no, ¿qué tal que va a pasar? Yo creo que la señora juez está obrando conforme a derecho y está obrando correctamente. Tenemos que confiar en ella.
y más que nada porque se trata de una mujer, y en razón de género, pues sí tendríamos peligro, pero no lo tenemos. Es muy objetiva, la señora juez es muy objetiva, muy específica, y se está ajustando a los elementos de convicción que se le presenten. Bajo esta tónica, creo yo que debemos esperar que se administre una justicia adecuada, justa, por parte de la señora juez. Confío totalmente en ella. Muy bien. Y por último, bueno, ya, ¿qué conclusiones, no sé, algún punto más que quisiera compartirnos de parte de usted en este proceso? Creo yo que, en esencia, el proceso va bien, no hay que apurarnos por el factor tiempo y, sobre todo, confiar en que la justicia de los hombres también tiene inspiración. En esta segunda entrevista que ya amablemente, como ya lo mencionamos al principio, doctor, él no es miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero quisimos aprovechar su conocimiento, su experiencia, la calidad moral que tiene de su palabra en esta entrevista, en esta ocasión. Sobre todo la experiencia, la expertise dentro de la técnica. Digamos, es un especialista en el tema en derecho penal, no solamente es un especialista en derecho, es un especialista en la materia penal. Entonces creo que por eso tiene cierta autoridad, y el que no forme parte de la iglesia pues también le ofrece cierta legitimidad y objetividad que igual muchos de nosotros por ese sentimiento que tenemos a veces también pues llegamos a perder la objetividad, o podemos llegar a perder la objetividad hasta cierto punto. Así es. En ese sentido, bueno, entonces podemos alcanzar a mirar algunos aspectos positivos que nos lleva el proceso, que nos pudieras compartir. Sí, yo creo que esto lo tenemos que tomar como puntos a favor de la defensa. Sé que algunos de nosotros podemos estar algo tristes, quizá decepcionados por los resultados, porque esperábamos ver al apóstol de Jesucristo ya con nosotros. Sin embargo, debemos entender que los procesos jurídicos son largos, son tortuosos. Es importante que nosotros tengamos esa paciencia y que recordemos que al final de cuentas nosotros confiamos y tenemos también indicios para sentirnos así confiados, también dentro de lo que se refirió en esta segunda audiencia. Yo quiero resaltar varios puntos a favor. El primero de ellos, que bueno, como ya lo comentamos hace un ratito, es que la audiencia tenía por objeto pues el realizar la imputación a proceso y la fijación de la fianza. Y la audiencia pues no se lleva a cabo y se pospone hasta el 15 de julio en virtud de una prórroga que pide la Fiscalía para poder reunir más elementos. Eso es algo que a nosotros nos debe dar confianza, porque quiere decir que los elementos que tenía la Fiscalía no le fueron suficientes para establecer el monto de la fianza. ¿Y por qué establecía ese monto de la fianza de 50 millones? Porque ellos decían con especulaciones aventuradas, comentaba el licenciado Everardo, y esto es nada más traducido al español, quizá pues con ocurrencias, por así decirlo. Decían que el probable imputado, el acusado, el apóstol Dios Nazón, Joaquín, era un peligro para la sociedad. Era un lastre para la sociedad, y que si lo dejaban salir pues era un peligro para cientos y para miles de personas, de señoritas, de niños. Y la jueza en determinado momento le dice con una objetividad, con una imparcialidad que debe tener todo juzgador, le dice: a ver, las pruebas que me estás presentando no tienen nada que ver con lo que me estás diciendo. Entonces, si no reúnes las pruebas que de alguna manera puedan solventar, puedan fundamentar, pueden darle sustento a las acusaciones que tú estás vertiendo de que él es un peligro para la sociedad, entonces yo no tengo más remedio que bajar la fianza o en su momento reconsiderarla para efecto de que tú tengas tiempo de reunir más elementos. Eso es algo que nos debe de dar mucha confianza, porque lo comentábamos hace rato, si tuvieron ya años para reunir las evidencias que según ellos tienen de que es un peligro, de que resulta una persona nociva para la sociedad, y al día de hoy no las tienen, pues no creo que las puedan juntar en 15 días. Y eso es importante, que nosotros tengamos esa confianza. Otro de los aspectos es precisamente esa labor del juzgador. Algunos de nosotros podríamos pensar, incluso un servidor lo llegó a pensar, que por el hecho de no dar la libertad, ¿no? de seguir con este proceso, pues ya te hablaba de que el juzgador de alguna forma pues no tenía esa imparcialidad, estaba más del lado de la Fiscalía. Pero a partir de esta audiencia pues tenemos la confianza de que esta persona, de que esta jueza
es imparcial, tiene objetividad y no le importa que sea el fiscal, que sea el abogado general del estado de California. Le dice, si no me reúnes las pruebas que necesitas para solventar, para fundamentar lo que me estás diciendo, yo voy a actuar conforme a lo que me estás presentando. Y lo que me estás presentando no nos da para una fianza de 50 millones porque el señor no representa un riesgo para la sociedad. Y eso es muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ese es uno de los aspectos positivos. El otro aspecto que yo creo que también tenemos que señalar es la falta de presencia del fiscal Becerra. Así es. ¿Dónde está el fiscal Becerra? Esto es un punto a favor de la defensa. Quiere decir que el fiscal, pues, ya no es, digamos que el abogado a vencer, digamos, puede significar varias cosas y estamos aquí haciendo suposiciones, pero con cierta lógica. La primera es que se reconoció su parcialidad, lo que de alguna manera eso daña el proceso. El que no haya un fiscal imparcial daña el proceso y también le puede dañar al estado de California, porque recordemos que hay también pues una grande posibilidad cuando te acusan de algo injustamente y que de alguna manera como lo hizo el fiscal, de estar haciendo declaraciones, denostando, insultando, no solamente al líder internacional de la iglesia, sino a toda una fe, sino a toda la iglesia, como si toda la iglesia fuera parte del proceso. Y eso es algo que yo también te quisiera comentar. Yo no me había dado cuenta que estaba en un proceso judicial. Primero, ¿por qué? Porque el fiscal nos insulta en la primera rueda de prensa. Y luego después, para fijar el monto de la fianza, dice, es que el patrimonio de todos los miembros de la iglesia es de tanto. Oye, discúlpame, yo no estoy en juicio. ¿Por qué tomas en cuenta mi patrimonio para fijar el monto de la fianza? Entonces, eso también es una probabilidad que nos puede llevar a el tema de cuidar las demandas por daño moral. Imagínate que a partir de que todo esto surja una declaración de no culpable, de inocencia, pues de ahí pueden llegar las demandas por daño moral al estado de California, y en ese entonces el gobernador de California dijo, esto no nos va a llevar a buen puerto y mejor lo retiro por el momento. Así es. Bueno, pues así es como hemos llegado a la finalización de esa entrevista que hicimos al maestro Everardo Rojas, y pues también agradeciendo con la presencia que nos has, en esta invitación que te hicimos, doctor Israel, que nos hayas acompañado para compartir al público y pues encontrar una tranquilidad en este proceso judicial. Sí, claro. Algo que yo quisiera comentar y que quisiera hacerlo es de que tenemos que tener mucha prudencia. El que de alguna forma se haya podido darle un revés a la fiscalía, tampoco tenemos que aventar las campanas al vuelo y tenemos que ser muy prudentes. Esto no quiere decir que la fiscalía no tenga pruebas respecto de lo que se está acusando. Él las va a presentar y ya será labor de la defensa el desestimar esas pruebas y el poder presentar algunas otras pruebas nuevas que le ayude a buscar una declaración de no culpable. Bueno, pues agradecemos tu presencia aquí en el programa y a todo el público que nos ha acompañado en esta noche nuevamente en esta barra de programas de Radio La Luz del Mundo. Les agradecemos infinitamente y pues les deseamos que este inicio de semana, pues ya los que ya están de vacaciones